Vamos a la palabra de Dios y vamos a leer en Hechos, capítulo 14, versículo del 1 al 12. Hechos, capítulo 14, versículos del 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. Y aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando de nuevo, con valentía, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. La gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con los gobernantes, se lanzaron a afrontarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de la Iconia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaron el Evangelio. Cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que habían hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Amén. Hasta aquí vamos a meditar brevemente en la palabra de Dios. Como sabéis, el versículo que leímos anteriormente, se tuvieron que ir de Antioquía rápidamente a Iconio, porque los expulsaron de ese territorio, de esa ciudad, y tuvieron que irse porque peligraban sus vidas por los celos, por la envidia y por la maldad de los corazones. Y nos dice la palabra: aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo como de griegos. Ellos habían andado aproximadamente 96 kilómetros de Antioquía a Iconio, y aparentemente parece que aquí no nos dice la palabra nada más que llegaron a tal sitio y ya está, como si ahí no hubiera un trabajo o un sufrimiento. Ellos tuvieron que andar 96 kilómetros. Ahora lo encontramos todo muy fácil, porque tenemos medios de locomoción, tanto coches como trenes, como aviones, que rápidamente te desplazas de un sitio a otro, por lo menos en Europa y en América y en otros países adelantados. Si te vas a África o a otros sitios ya la cosa cambia. Pero en aquel entonces no era así. Había que ir andando, o coger un burrico, o lo que sea, o un caballo, pero ya esos medios ya eran más difíciles porque eran muy costosos. Y además eran caminos no muy aptos para ir en animales. Entonces tenían que ir, normalmente iban andando, exponiéndose a que también les atacaran salteadores
y gente que había en aquella época. Entonces vemos que llegan ahí y parece que no han hecho nada, que ya está allí, ya han llegado muy fácilmente. Pues no, 96 kilómetros son muchos kilómetros andando. Imagino que les llevaría un tiempo, por lo menos 4 o 5 días o más, lo sabemos. Y dice que entraron en la sinagoga, en Iconio había una sinagoga allí, y comenzaron a hablarles del Evangelio, y nos dice la palabra que una multitud de judíos, así como de griegos, hace hincapié en los griegos, no sabemos si se referían a muchos que hablaban griego, aunque no eran griegos, que no eran judíos, se convirtieron a Cristo. Aquí, anteriormente, continuamente, Lucas nos describe cómo predican la palabra. Aquí ya no dice lo que predicaron. Se imagina uno, pues que predicaron lo mismo que de siempre. Predicaron a Cristo crucificado, el perdón de pecados y la salvación y la vida eterna que había en Cristo Jesús. Cuando uno ha comprendido bien el Evangelio, no tiene que predicar otra cosa, nada más que a Cristo. Y predicar el Evangelio, nada más, y no sacarse cosas de la manga y cosas raras. Hay que predicar el Evangelio puro, como lo hemos recibido, sin adulterarlo. No como los testigos de Jehová que hacen la versión Nuevo Mundo, una Biblia, la versión Nuevo Mundo, para cambiar la palabra de Dios, y darán cuentas al Señor. Han adulterado el Evangelio de Jesucristo. Nosotros no tenemos que adulterar el Evangelio, tenemos que llevarlo tal y como es, sencillo, hermoso, pero que salva y da convicción de pecado a este mundo. Así que vimos que con el poder del Espíritu Santo se convirtieron muchos. El versículo 2 dice: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Lo dije y lo digo, siempre que hay una gran bendición y se ve el poder de Dios y hay almas que se convierten a Cristo, siempre tiene que estar el enemigo al lado, haciendo la contra, estorbando la obra, queriendo romperla, que no continúe, que se termine. De Antioquía tuvieron que salir deprisa. El diablo actuó. Aquí actúa. Y donde prediques el Evangelio, estará un demonio allí para estorbar la obra. Siempre va a ser así. Porque el diablo ya ha puesto a los demonios en distintas regiones, lo tiene todo organizado para estorbar la obra de Dios, para que muchos vayan al infierno, porque Él ya está condenado. Así que dice que corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Es decir, crearon malestar. Y versículo 3, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiado en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Pero aquí no dice la palabra que se levantaron, que excitaron. Parece ser que incluso lo llevaron a gobernador, o a gobernadores no, a las autoridades de allí a exponer la queja, pero fracasaron. Y por eso dice que ellos se quedaron más tiempo. Es decir, fueron valientes y dijeron: no, han fracasado delante de las autoridades, pues nosotros ahora, como han fracasado, nos vamos a fortalecer más y va a predicar el Evangelio. No nos dice Lucas el tiempo que estuvieron, pero dice que estuvieron largo tiempo, mucho tiempo. Sabemos 4, 5, 6 meses, no lo sabemos, predicando el Evangelio en la sinagoga y por allí, por la gente aquella. Y lo más hermoso es que lo que ellos predicaban, la valentía que tenía, Dios
la respaldaba. Si cuando predicamos el Evangelio no tenemos el respaldo ni la unción de Dios, estamos perdidos. Porque nos destrozará el enemigo, los demonios, destrozará a la gente. No verán la autoridad nuestra. Cuando prediquemos la palabra tenemos que tener la autoridad de Cristo, el respaldo y el señorío del Señor detrás de nosotros. Aquí vieron que hicieron milagros y maravillas, y la palabra dice que daba gracia. Era la palabra de gracia, daba la salvación a aquellos que creían en Cristo. Porque no hemos recibido una palabra cualquiera, hemos recibido la palabra de gracia que da vida eterna para su gloria. Versículo 4 dice: la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Aquí el Lucas nombra apóstol a Pablo y a Bernabé. Sabemos que en una defensa del Evangelio, cuando empezaron a atacarle, el apóstol Pablo dice: yo he visto a Cristo resucitado. Dice: yo lo he visto cuando fue traspuesto al tercer cielo y cuando se le apareció en el camino de Damasco. O sea que él, aunque no había sido testigo, había visto a Cristo y sentía, igual que en Arabia, Cristo le reveló el Evangelio durante 3 años en Arabia. Entonces él se sentía apóstol, aunque decía que era el más pequeñito. Sin embargo, a Bernabé no era apóstol. Pero es que ahí tenemos que ver dos cosas distintas. En la palabra de Dios más adelante vemos que hay apóstoles que la Iglesia los consideraba apóstoles por la unción, por el poder de la palabra que había en ellos, por la presencia espiritual. Santiago es también conocido como apóstol, Afrodito también, pero apóstoles de la Iglesia, es decir, la Iglesia los reconocía como apóstoles, pero no eran apóstoles como los que habían estado con Cristo, que lo habían visto. ¿Entendéis lo que quiero decir? Pero solamente en el primer siglo, creo que es, de la Iglesia cristiana, luego ya no hay ninguno reconocido como apóstol en la Iglesia de Dios. Solo ahora que han salido apostolitis. Y nombran los apóstoles. Dice: pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con los gobernantes, se lanzaron para afrentarlos y apedrearlos, es decir, habían tenido una reunión para tener entre ellos, para volver a reunirse con Pablo y Bernabé y públicamente apedrearlos. Pero llegaron a oídos de Bernabé y de Pedro y de Pablo, se tuvieron que coger y se fueron. Es decir, Dios siempre, a los que quiere guardar en su voluntad, nadie los va a tocar. Es decir, cuando algunos, por ejemplo, ahora en Nigeria han matado a 50 creyentes, los han quemado, porque se fueron a refugiar a la casa del pastor y quemaron la casa y a los 50 creyentes. Eso no ha ocurrido nada más que porque Dios ha querido. No olvidaros de eso. Si Dios no quiere, no le tocan ni un pelo a sus hijos. Pero Dios ha querido llevárselo al cielo. Y ha querido que sea un testimonio para los que quedan allí, para los creyentes. Y para que veamos que hay una gran diferencia entre los que son del Islam, que solamente predican la muerte y el odio, y entre los cristianos que derraman su vida con amor y que dan amor continuamente. Hay una gran diferencia. Ellos sirven al diablo, porque no es una religión de Cristo, y nosotros servimos a Dios. Ellos matan y odian, y nosotros amamos y hacemos el bien. Ahí está la gran diferencia, que a veces habría que decirle a los del Islam, a todos los moros de toda esta gente, que viene hablando mucho: cuidado, eso es lo que prediquemos. Versículo 6
Dice, y habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de la Iconía, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Huyeron a Listra y a Derbe, que estaban unos 40 y 50 kilómetros, o 35, 40 kilómetros la primera y unos 10 la segunda, y fueron allí a predicar el Evangelio. Los hijos de Dios siempre van a ser perseguidos. Cuando predicamos la palabra, siempre van a ser perseguidos. Siempre van a levantar falsos testimonios. Pero lo dijo Jesús en la bienaventuranza, el sermón del monte. Cuando termina bienaventurado dice, no preocuparos, sois la luz y la sal de la tierra. Sois semejante a aquellos profetas que mataron. Y nos comparan con los profetas de Dios. Compara con los profetas de Dios. ¡Qué maravilla! Porque aquellos lo mataron a nosotros. Si pueden, nos matan para callar la voz de Dios, que nunca, nunca jamás va a ser acallada la voz de Dios. Jamás. Por medio nuestro. Versículo 8. Dice, cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. En Listra y en Derbe no había sinagogas. Por eso el apóstol Pablo y Bernabé no van a la sinagoga. Están predicando seguramente en un mercado donde había gente, por allí o en alguna calle, y da la coincidencia que ven a este hombre que estaba cojo de nacimiento. Es decir, imposibilitado de los dos pies, seguramente cojo. No podía, había salido tullido, ¿no? Y estaba ahí, sentado. Y el versículo 9 dice, mas este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Curioso. El apóstol Pablo empieza a predicar y este hombre estaba escuchando. Todos habían allí. Seguramente muchos de gente estaba escuchando. Pero este escuchaba de una manera especial. Dice que fijando en los ojos el apóstol Pablo, ¿os acordáis de otra persona? Esto le ocurrió a Pedro, y no iba Pablo, era Pedro, cuando en el templo de la Hermosa había uno allí igual. Dice que el apóstol Pedro, fijando en él los ojos, vio fe que podía ser sanado. Es decir, en los ojos se muestra lo que hay en el alma, y muchas veces demuestras que estás esperando algo, que tienes fe en esa palabra. Se ve que estaba atento a la palabra, le estaba haciendo tanto bien, que vieron la fe que había en él para poder ser sanado. Lo vio el apóstol Pablo, porque hay que tener en cuenta que Pablo tenía muchos dones, entre ellos el don de discernimiento, que discierne lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y tenía fe, vio que tenía fe ese hombre, y por lo tanto dijo, voy a sanar a este hombre, que necesita la misericordia de Dios. Pero aquel hombre no sería solamente sanado de los pies, seguramente fue sanado del alma, porque de la sanidad de los pies llegaría a su corazón. Esa sanidad de los pies llegaría a su corazón, seguro. Versículo 10, y dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Pegó un salto y se puso de pie, empezó a andar. ¿Os imagináis la alegría para este hombre? Ser sanado de esa manera. ¿Qué cambio haría en su vida? De depender de los demás a poderse valer por sí mismo. Hay un cambio muy grande. Cuando Cristo, cuando la bondad, cuando la misericordia, cuando la bendición de Dios llega a tu vida, hay un cambio tremendo, físico y espiritual. Para algunos físico, pero a otros es espiritual. ¿Qué vale más que lo físico y todo junto? Entonces la gente, que había mucha gente allí, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo,
en lengua de la iconeica, esa, como llaman, de Listra, me imagino, dioses bajo semejanza de los hombres han descendido a nosotros. Allí estaban, eran dos ciudades paganas totalmente. Adoraban al dios Mercurio, que más adelante lo ponen, y a Júpiter. Y tenían un templo. Todo en Listra tenían un templo y adoraban a esos dioses. A esas imágenes, que dioses no hay ninguno, son imágenes, que solamente hay un dios. Además, no hay nada más que un dios. Además son imágenes e idolatría pura y dura. Entonces, cuando vieron la sanidad de este hombre, dijeron: estos que adoramos, estos dioses que adoramos, han tomado forma humana. Son estos dos los dioses que nos han visitado. Porque sanar a una persona así, ¡buah!, tienen que tener el poder y la autoridad de Dios. Lo que tenían ellos, ¿no? Así que ellos los confundieron con estos dioses. Dice: dioses bajo semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Bernabé llamaban Júpiter. Júpiter le llamaban al dios de los dioses, Júpiter. Y Mercurio era otro dios de menor importancia también, pero era de la palabra. Y es curioso que a Bernabé le llamaban Júpiter, y es por su aspecto, porque Bernabé tenía un aspecto muy distinto al de Pablo. Pablo era bajito, calvo, y no era así, mientras que Bernabé era alto, bastante alto, me imagino que una barba blanca, de aspecto muy especial, y entonces lo identificaban con su dios, con el dios de los dioses, Júpiter. Entonces a Bernabé le llamaban Júpiter, el dios Júpiter, y a Pablo el dios Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. A Pablo le llamaban el que llevaba la palabra menor, cuando, sin embargo, Pablo había sido el que había sanado a este hombre, que estaba impedido de los dos pies. Es curioso, ¿no? De todas formas, ni Pablo ni Bernabé querían gloria para ellos. Ellos querían la gloria para Dios, y que no los confundieran con dioses de plata, de bronce o de madera, que no valen para nada. Así que aquí lo dejamos, que los confundieron con dioses cuando eran hijos del Dios Altísimo, que predicaban la palabra. Qué bonito es predicar la palabra y ser respaldados por Dios en todo lo que hacemos. Aunque la sanidad no es tan importante, la sanidad física no es tan importante, lo importante es que por medio de Cristo hacemos sanidad espiritual a las almas, que tanto y tanto lo necesitan. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a ponernos de pie y nos despedimos con